Bueno, buenas, espero se encuentren muy bien. Les agradezco su presencia y su puntualidad a esta clase de derecho laboral. ¿Sí se escucha? Sí, maestra. Perfecto. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches a todos. Miren, Buenas noches, sí se escuchan. perfecto, muchas gracias. Almir, si puedes quitar tu micrófono tantito, te lo voy a agradecer. Pues llévalo y ahorita mando para cargarlo yo. Bueno, les estaba comentando a sus compañeros que tenemos, bueno, más que nada, bienvenidos a la materia de derecho laboral. Les agradezco su puntualidad, el estar aquí conmigo y vamos a empezar este nuevo tetra. La verdad es que es con nueva plataforma y por tal motivo, la semana pasada era la semana de bienvenida, pero pues obviamente en esta semana vamos a tener que ver dos presentaciones. ¿Por qué razón? Porque solamente tenemos, al parecer, 4 semanas para el examen parcial, ¿verdad? Entonces ustedes van a abrir su calendario y en el calendario van a darse cuenta que nada más nos quedan 4 semanas de clases. Entonces vamos a darle ahora sí que celeridad al asunto, ¿verdad? En cuanto a la actividad de SCORE, les voy a pedir de favor que cada que ustedes vayan avanzando, vayan tomándole foto para que ustedes no se regresen a investigar cuál es la respuesta. ¿Por qué razón? Porque entonces te saca y ya no te deja continuar. Entonces siempre tienen que ir hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, si pueden, bueno, eso es lo que me comentaron, si pueden solamente ir avanzando, esa es una. Otra, hay una pregunta que se las voy a decir ya al final, la respuesta, porque ahí dice Centro de Conciliación y Arbitrajes. Y en una de las preguntas viene a dónde tienen que ir los trabajadores cuando tienen alguna queja contra el trabajador, contra el patrón, perdón, que los corrieron o algo, y dices tú, bueno, y ahí dice tribunales. ¿Por qué? Porque obviamente en el 2019 hubo una modificación en el Diario Oficial de la Federación, pero obviamente eso está por escrito, pero en cuestiones de reales y físicas, pues todavía no. Entonces, por eso en la ley aún todavía sigue apareciendo esa palabra. Entonces, nada más modifíquenla. Pongan tribunales. ¿Ok? Bueno, voy a empezar con la presentación. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Lorena, adelante. Buenas noches, maestra. Estaba revisando la plataforma, lo que nos puso los conceptos del capítulo 1, pero no corresponden o solamente la liga que nos puso como libro no corresponde la página 600 a la liga que nos dio. Por ejemplo, dice disposiciones generales, página 523 a la 526. Pero en el documento no vienen esas páginas. A ver, ¿de qué materia En estamos realidad se hablando? refiere a los artículos. Ah, ok, perdón, entonces yo estaba entendiendo mal. Ah, ok, pero ¿estás hablando de derecho laboral o de jurisprudencia? Porque jurisprudencia sí tiene 605 páginas. Ah, del de derecho laboral. Creo que es que yo solamente bajé usted lo puso ahorita en una liga. Sí, mira, hubo unas actualizaciones en el año pasado y otra ahora en marzo o en abril, pero eran las de las vacaciones. Ajá, es la ley de trabajo la que La yo Ley Federal bajé. de Trabajo es el link. De hecho, si tú lo googleas, te van a salir varias. Y hay una que Ok. dice 2000 y cacho, pero te manda la referencia al 2023. Las actualizaciones, realmente lo único que cambió de este año fueron las vacaciones, que subieron de 6 a 8 y de 8 a 12. Y obviamente ahí te piden que las vacaciones sean, bueno, que no sé si se cumpla a pie juntillas, ¿verdad? Que sean 2 semanas seguidas, ¿verdad? Pero eso ya depende de la empresa,
del trabajador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Entonces, perdón, maestra, nada más para que me quede claro, lo que vamos a ver es la ley del trabajo, ¿verdad? Sí, mira, Okay. El derecho laboral se basa única y exclusivamente en esta materia, en el libro base que es la Ley Federal del Trabajo. Y el link que yo les mandé, espero que sea la última actualización que hay, que fue en marzo-abril lo que modificaron y que entró, que vienen siendo las vacaciones, que fueron lo único que se modificó, ¿verdad? Okay, Maestra, gracias. buenas noches. Buenas noches. Maestra, esta liga que usted mandó de la Ley Federal del Trabajo dice actualizada a diciembre del 2022. Ok, pero vuélvela a checar y vas a ver que sí llega al 2023. Ok, maestra. No te preocupes, pero si quieres lo verifico, pero no hubo cambio. Los temas que nosotros vamos a ver no hubo cambios. Ok, gracias, maestra. Pero de igual manera, si puedo, voy a buscar a ver un PDF de una ley federal del trabajo actual. Voy a ver si lo consigo, ¿verdad? Que sea maestra. actualizado. Perfecto. Entonces vamos a comenzar porque, acuérdense, tenemos dos. Sí, Rosy, adelante. Sí, perdón, maestra, le interrumpí. No, Buenas no te noches. preocupes. Buenas noches. Yo lo chequé un poco y sí habla de los 12 días que dan de vacaciones, sí, como que sí está actualizada. Sí, era lo único que yo chequé. Es que ya no la quisieron, como que no quisieron volver a poner otra vez pues el cambio, no sé, por alguna razón creo que tiene un costo, algo así, cuando otra vez modificas y vuelves a subir en el diario oficial de la Federación una ley. Y creo que lo único que hicieron fue eso. Pero bueno, de igual manera, si puedo, checo eso, ¿verdad? Bueno, miren, les subí aquí la presentación de la semana 1. Permítame tantito. Pero yo no sé por qué no me deja moverlo. Madre Santa. Bueno, de igual manera voy a comenzar. Voy a tocar un poquito de historia. Ahí está, como quieren, la plataforma. Voy a dejar otra vez de compartir, a ver si así, dejar de compartir, me modifica. Una pestaña. Pero quiero irme. Ay. Bueno, aquí está. Perfecto. Ahora sí ya. No me voy a ir artículo por artículo, pero como quiera, en el temario, aquí está la presentación para que lo vean y lo chequen, ¿verdad? Ahora sí ya voy a tocar y voy a empezar con un poquito de historia. Ok, bueno. La falta, obviamente, de derechos laborales durante la época del Porfiriato fue una de las causas de la Revolución Mexicana, cuando la mayoría de la población pues vivía y trabajaba pues obviamente en actividades de la agricultura, ¿verdad? Y muy poco era la industria en aquel entonces, o solamente estaba en una parte o una sección muy centralizada que era en la Ciudad de México, a lo mejor, o en minerías, que en Querétaro, en lugares que estuvieran ese tipo de actividades, porque obviamente esa actividad tiene más de 200 años. Pues tras el derrocamiento de Porfirio Díaz, el presidente Francisco I. Madero
decretó el 18 de diciembre de 1911 la creación de un departamento del trabajo que iba a depender de la entonces una secretaría que se llamaba Secretaría de Fomento, Colonización o Industrias. Pues su carácter fue meramente conciliatorio y se puede decir que fue la primera institución de este tipo en México, ¿verdad? Entonces se puede decir que ahí fue, como quien dice, el inicio o los primeros indicios de esta ley que conocemos. Pues se puede decir que todavía no era ley, pero pues era como un departamento del trabajo. Para 1915, bueno, muere Francisco I. Madero, para 1915 Venustiano Carranza toma el poder y le gustó las ideas que tenía obviamente Francisco I. Madero. Esa parte la agarró y la transformó, ¿verdad? Incorporó el Departamento del Trabajo a una secretaría y a una secretaría de Gobernación, ¿verdad? Y 2 años después se promulgó la Constitución de 1917, pero se estableció, por así decirlo, ahí las bases del derecho laboral en nuestro país. O sea que ahí empezamos a ver un poquito más de justicia laboral para nuestros trabajadores, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo que las jornadas de trabajo en épocas pasadas pues eran jornadas de trabajo, se puede decir que a veces eran inhumanas porque eran más de 12 horas, hasta 16 horas, o los mineros, si sacaban algún crédito de granos o lo que tú quieras que sacaban y llegaban a morir, esa deuda pasaba a sus hijos. Entonces, ellos era deuda tras deuda, o sea, la pasaban y la pasaban. Entonces, obviamente, pues nunca van a pagar ese crédito, por así decirlo, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí lo que pasa es de que se estaba evolucionando, obviamente, la democracia política y pues se originó a su vez cambios que ya para 1940 se va a promulgar, o se promulgó más bien, una estructura jurídica, se puede decir que una estructura jurídica de dependencia del Poder Ejecutivo. Y ya para 1941, el presidente Manuel Ávila Camacho, ahora sí creó la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Así tal cual, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Aquí, pues obviamente ya no iba a depender entonces de ninguna otra secretaría, ¿verdad? Ya tenía tal cual su propio nombre como una secretaría propia. Obviamente, esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social, obviamente tuvieron muchas modificaciones, 1976, 1979, 2003 y obviamente la del 2019, en donde pues se crearon los tribunales, déjenme decirles el nombre, los tribunales laborales especializados, en donde ya se puede decir que los centros de conciliación y arbitraje cambiaron de nombre, ¿verdad? Ya no iban a ser centros de conciliación y arbitraje y ahora iban a ser llamados tribunales laborales especializados. Ese cambio iba a ser paulatinamente, no iba a ser de sopetón. Ok. Bueno, entonces, y hasta ahí llegamos sobre eso. Ok, aquí vemos que en la presentación los artículos, ¿verdad? De qué artículo a qué artículo estamos viendo. Entonces, pues, yo no quiero tocar los artículos, la verdad. Eso quiero que lo vean ustedes. Aquí vemos disposiciones generales. Ok, la aplicación de las normas de trabajo compete a quienes, en sus respectivas jurisdicciones, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno,
así a grosso modo nada más voy a tocar, aquí son todas las secretarías los que realmente están involucrados, ¿verdad? En este tipo de los que obviamente se puede decir que llevan la pauta para precisamente cuestiones laborales. Aquí nada más voy a tocar, por ejemplo, lo que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No voy a tocar las demás secretarías, nada más esta. Bueno, esta en sí está encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de generación de empleos, las relaciones contractuales, las agrupaciones de trabajadores, los derechos laborales y los derechos sociales, obviamente emanados de las anteriores, ¿verdad? Una dependencia puede ser una de Fonacop, un tipo, pues es el tipo, una secretaría, que es una secretaría de Estado, y pues una entidad superior, pues ¿quién viene siendo? Pues el presidente de México, ¿verdad? Aquí la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una de las 20 secretarías que tiene el gobierno del presidente de México. Empezamos yo creo que con 20 ahorita no sé cuántas hay, la verdad les estaría mintiendo, porque pues entró al poder y quitó muchas, ¿verdad? Eran 27, creo que quedaron 21, pero no me voy a meter en ese tema. Una disculpa, menciona el artículo 523, lo que está mencionando, me generaba una duda nada más. ¿A qué se refiere la inspección de trabajo? ¿O en qué consiste? Eso lo vamos a ver más adelante. La inspección de trabajo es muy importante. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una de las 20 secretarías que te había comentado. Y su facultad para ello incluye operar las juntas de conciliación y arbitraje para la resolución de las disputas entre los factores de producción. ¿Quiénes son los factores de producción? Pues son los empleados y los empleadores, ¿verdad? También está en coordinación con la SEP, a ese punto iba yo. Dirigir los sistemas de formación profesional para el trabajo y obviamente capacitaciones, recursos para los trabajadores y para todos los sectores económicos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social está en cada entidad federativa, tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales. Aquí es dirigir la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Ellos también dirigen, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también dirigen la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y pues obviamente a todas las demás asociaciones de obreros patronales que existan y profesionales. Y coordina obviamente las políticas de seguridad social, pero también le deja esa chamba a las entidades federativas. Es decir, miren, una entidad federativa en cuestiones de trabajo, ¿cómo les puedo explicar? Su rubro o su economía se puede decir que sí, pues sí, se puede decir que el rubro o el área de trabajo de cada entidad federativa es diferente. No es la misma la de Baja California a la de Yucatán o a la de Puebla. Entonces, cada entidad federativa debe de tener sus propias políticas de seguridad, ¿cómo les puedo decir? Reglamentos, y esos reglamentos de cada rubro o de cada empleo que tengan o de cada, pues sí, se puede decir de cada rubro de trabajo. Déjenme buscar la palabra exacta. Ok.
Ese es el artículo 524, dice, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los departamentos y direcciones del trabajo tendrán las atribuciones que le asignen sus leyes orgánicas y las normas de trabajo. Ok, ahí les va. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones, ¿verdad?, que le confieren la ley orgánica de la Administración Pública Federal y las leyes federales del trabajo. Otras leyes, así como los reglamentos, decretos y acuerdos del presidente de la República que dicte y las demás disposiciones jurídicas que también le ponga o le atribuyan. Pero también esto es, a su vez, están a su vez reglamentados o divididas por cada entidad federativa, porque cada entidad federativa debe de tener sus leyes y reglamentos de acuerdo al rubro de la industria que tengan, ¿verdad? Ok. Déjenme ver si la 525 está derogada. Y la 526 dice, el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales establecerán con sujeción a las disposiciones presupuestales aplicables un servicio de carrera judicial para el ingreso, promoción, permanencia, evolución, desempeño, separación y retiro de sus servidores públicos. ¿Qué sucede? Miren, en los años 80, 90, las personas a las que cuando nosotros íbamos a recurrir precisamente a algún problema precisamente de trabajo que teníamos, que tuviera algún trabajador en cuestiones laborales con su patrón, pues obviamente la persona que nos atendía no tenía ese perfil que se les está pidiendo actualmente. Entonces, ¿qué sucede? Se establece una parte del presupuesto o se separa parte del presupuesto para que se aplique a esta educación o carrera judicial afín, ¿verdad? Y que sean personas obviamente preparadas las que nos están atendiendo. Perdón, las personas que estén preparadas, que nos estén atendiendo. Es decir, un servidor público que tenga carrera afín, ¿verdad? En el desempeño. Es decir, que tenga, no sé, a lo mejor licenciado en Derecho o Psicología o no sé, algo afín, y que no sea la que nos está atendiendo es la que no tiene ni prepa o que era la manicurista, ¿no? Pues yo nada más tengo, y aunque no lo crean, eso pasaba. Ok, nos vamos al artículo 526, que era lo que no quería hacer, leer artículo por artículo, pero no lo voy a hacer. Aquí en este artículo, que es de vital importancia, es mantener la fuerza laboral o nuestra fuerza laboral en constante capacitación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque con esto evitamos obviamente un sinfín de accidentes en nuestra vida diaria o en nuestra vida laboral. Es decir, un mecánico a lo mejor que ensambla un auto o el motor, a lo mejor para llegar a ensamblar ese motor tuvo que haber pasado antes 2 años de tal área, otros 2 años en tal área y ahora sí, estos 3 años más, ahora sí ya directamente ensamblar motores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente pues está en la vida de esa persona o el ensamblaje de ese auto, alguien va a manejar ese auto. O, por ejemplo, un piloto aviador, ¿qué pasa si no cumple con los números de horas obligatorias? Obviamente a lo mejor son, no sé, 15,000 horas, no sé cuántas horas sean, la verdad. Entonces, pues no es lo mismo que te subas a un avión en donde te sientas seguro, que sabes que ese piloto tiene las credenciales y que tiene la educación y la preparación de las horas que cumplió en sus estudios como formación, a que te subas con un piloto que a lo mejor nada más tuvo 150 horas, ¿verdad? Esto más que nada es especialización de que cada entidad federativa les pide a su industria, esa es la palabra, la industria, perdónenme. Entonces, cada entidad difiere de una industria a otra, porque nosotros a lo mejor no tenemos un reglamento de pesca. ¿Por qué? Porque no tenemos ríos.
bueno, el río Santa Catarina, pero es decir, no tenemos un reglamento en donde diga las embarcaciones de tal hora a tal hora, o, ¿sí me explico? O sea, o de tal hora a tal hora, como sí tienen otros estados que tienen mar, llegan a lo mejor barcos o buques pesqueros de China, ¿y qué les dicen? Tienen un horario para tirar aguas negras. O sea, yo no sabía eso. Y también para tirar basura. No lo pueden hacer así y tienen que especificar no sé cuántos metros y, o sea, esos son los reglamentos a lo que les estoy comentando, ¿verdad? Cada industria cambia, ¿ok? Bueno, nos vamos al artículo 527. Y bueno, aquí ya vemos la cantidad de las industrias, eso se los dejo a su conveniencia, ustedes lo van a ver. Aquí es decir que cada rama, cada industria tendrá que tener sus propias normas, como les había yo comentado, leyes, reglamentos a seguir de acuerdo, obviamente, a sus actividades, de acuerdo a sus rubros, ¿verdad? A lo mejor no le puedes pedir a Baja California Sur que tenga cuestiones de petroquímica si no tiene una industria petroquímica, ¿verdad? Entonces, obviamente, cada entidad federativa, como les comento, o estoy siendo reiterativa a lo mejor, tiene eso. ¿Sí quedó claro o no? Perdón, ya no le... ¿Quién fue el joven que me comentó? Sí, está claro. Perfecto. Sí, claro. Ok, el artículo 527A. Esto se refiere a que la matriz puede estar en una localidad diferente donde se encuentran las demás empresas filiales a ella, ¿verdad? Entonces, estas deben de apoyarse o ser auxiliadas por las locales. A eso se refiere este artículo. Ok, el artículo 528. Ok, bueno, miren, a esto se refiere a empresas maquiladoras que le trabaja a una industria en específico. Un ejemplo, vamos a ver, petroquímica. Se ayuda de varias empresas, por ejemplo, está empresas de extracción. Se ayuda de otras empresas se ayuda a empresas de exploración y otra vez, y también se puede ayudar a través de empresas de subsuelo, ¿verdad? Porque a lo mejor hay empresas especializadas en mar abierto y otras empresas que no manejan el mar abierto, pero sí lo que viene siendo exploración dentro del área geográfica de México y no dentro del mar, ¿verdad? Es decir, cuando subcontratan, por así decirlo, el servicio de otra empresa especializada en ese ramo, ¿verdad? Y pues obviamente pues es válido. Aquí lo que sí es importante comentarles es que la Ley Federal del Trabajo es de las pocas leyes en donde la jurisprudencia mete mano. ¿Por qué? Porque está muy bien hecha. Obviamente, cada año, hay gente especializada, estudiosa, que ve a lo mejor algún hueco y dice, no, esto hay que mejorarlo, hay que mejorarlo, hay que mejorarlo, hay que mejorarlo y hay que mejorarlo. Entonces, siempre la Ley Federal del Trabajo está en constante cambio. ¿Por qué? Porque siempre, recuerden, la Ley Federal del Trabajo es siempre para y por y para los trabajadores. Bueno, nos vamos al artículo 529. Bueno, no lo voy a leer porque sí está largo, eso se los voy a dejar a ustedes, pero un ejemplo de esto que les voy a poner a grosso modo de este artículo es de que, un ejemplo, a ver, llega un inspector a una plataforma donde llega y cuenta el número de trabajadores, checa que todos tengan obviamente las botas especiales que deben de tener esos trabajadores en las plataformas. Obviamente ese inspector llega y cuenta los cascos que están y pues obviamente también ellos pueden ver cuántos trabajadores hay y cuántos cascos tienen.
Entonces, obviamente, ¿cuántos arneses hay? Ellos están lo que tienen que cuidar estos inspectores, obviamente, es que la ley se cumpla, que esas inspecciones se cumplen, que todo lo que se está pidiendo en los reglamentos de seguridad se lleven a cabo. ¿Y qué sucede? Pues no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque entonces aquí dice inspector, a ver, ¿qué está pasando aquí? Hay tantos trabajadores, tantos obreros en esta plataforma, pero nada más hay tantos cascos y tantos arneses. ¿Por qué hay más trabajadores que arneses y que cascos? ¿Qué significa? Que entonces algo ahí está mal. Entonces, por tal motivo, estos artículos, déjenme ver si hay alumnos que quieran entrar. Ok. Por tal motivo, obviamente, es este artículo. Ok. Bueno, nos vamos a lo que viene siendo el artículo 604 y dice, ¿cuáles son los órganos del Poder Judicial de la Federación? Bueno, son el Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y pues los juzgados de distritos. ¿Cuántos tribunales federales hay? Pues miren, se han creado aproximadamente más o menos 49 tribunales unitarios en los mismos veintitantos y unos cuantos 29 tribunales unitarios y 23 tribunales de circuito. Pero en total, y aparte, perdón, son 192 juzgados de distrito. Todo eso se reparte en, fíjense bien, 34 quedan en CDMX. Y la diferencia, los 158 restantes o foráneos se reparten en los demás entidades federativas, es decir, en los demás estados, ¿va? Ok. En el artículo, bueno, vamos aquí el artículo 605, cada entidad federativa es diferente, ¿verdad? Por lo tanto, ellos sabrán, obviamente, la carga de trabajo que tienen sus mismos tribunales. Es decir, ¿por qué? Porque dependen del número o volumen de trabajadores. Hay estados, déjenme admitir, permítame. Hay estados que a lo mejor su rubro de trabajos nada más son 8,000 trabajadores en un solo estado. Y hay otros trabajadores que obviamente, otros estados que obviamente el volumen de trabajo son 80,000 o pasan del millón de trabajadores o más. O sea, entonces todo depende de la entidad federativa y la carga de trabajo que tiene cada uno de los estados y por lo tanto ellos hacen su propio presupuesto, ¿verdad? De acuerdo obviamente a la capacidad que tenga a la capacidad laboral de esa entidad federativa y obviamente al tipo de industria que tenga. Si hay industria en donde despiden muchos trabajadores, pues obviamente los tribunales van a estar repletos de gente que está yendo a cada rato precisamente a los centros de conciliación y arbitraje, que en este caso, es, como les he comentado, ya van a pasar a formar parte de los tribunales, a ver, ¿cómo se llama? Tribunales laborales especializados. Ok. Entonces, hasta aquí terminamos con la presentación número 1. ¿Alguien levantó la mano? No, perdón. Ok. Una duda, nada más cambió las juntas de conciliación de arbitraje, ¿cómo se determinan ahora? ¿O qué nombre tienen actualmente? Tribunales laborales especializados. Y ahorita ahí vamos sobre eso. Ahora vamos con la presentación número 2. Gracias. No, de nada, al contrario.
Miren, aquí les dejo el temario. Dice, de los procedimientos de conciliación prejudicial, de los conciliadores y principales procesales. Voy a ver hasta qué artículo es, permítame tantito. Porque no voy a leerlo todo, precisamente para ganarle tiempo al tiempo. Ok, permítame. Maestra, 684. Sí, te escucho. una disculpa. Maestra, título 11, título 12, ¿me puede explicar? Están en la página 155 y en la página 184. Ok, capítulo 1 de los procedimientos de conciliación prejudicial. Ahí no le puse yo, pero no sé si siguen siendo los mismos capítulos, pero el artículo no ha cambiado. Eso sí lo verifiqué. Haz cuenta que lo que sí es checado siempre son los artículos que estén vigentes. Y son los que nos pone en este tetra la UCNL que demos como derecho laboral. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver, espérame. No. ¿Son esos 2 artículos nada más? ¿Mande? ¿Son esos 2 artículos nada más? No. Checa tu temario. Maestra, perdón. Es que el título 11 empieza en la página 155 de las hojas que descargamos, de la ley de trabajo, y en la página 184 empieza el título 12. Eso sí no lo sé, fíjate. No. Sí, así lo chequé yo, así están, por eso les pasaba el dato para que lo encuentren. No te preocupes, mira, los artículos que vamos a ver, ¿alguien tiene el temario en la mano? Pero aquí está mi presentación. Aquí yo me baso en... Sí, yo lo tengo. Sí, en la presentación vienen los artículos. Solamente que no viene todo, porque es demasiado, ¿verdad? Solamente toco así. Aquí, en este capítulo 1 de los procedimientos de conciliación prejudicial, son el artículo 684 al... Déjenme ver hasta dónde abarca, ¿sí? Permítame. Ya se atoró. Es hasta el 697. 697. Perfecto. Ok, 6, sí, hasta aquí es hasta el 6, lo que vamos a ver es hasta el 697. Pero, obviamente, sí, del 684 al 697, así que no hay pierde, ¿ok? Ustedes tranquilos y vamos a seguirle, ¿ok? Entonces, bueno, disposiciones, dice aquí, las disposiciones de título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria previo a lo de los conflictos ante los tribunales, salvo que tenga una tramitación especial en esta ley. Ok, miren, todo procedimiento previo se va a manejar a través de un proceso conciliatorio. Y existen excepciones, obviamente, que pues obviamente vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero voy ahora a brincarme todo esto y voy a responderle al joven que comentó acerca de las nuevas disposiciones que hubieron en el 2019, que fue una reforma muy grande, en donde ya estos centros de conciliación ya no van a ser operando, ya no van a operar. Aquí todavía en Nuevo León sí siguen operando. En otras entidades federativas, Querétaro, México y todo, ya no, ya se llaman tribunales especiales laborales. Y ahí les va. Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada el 1 de mayo del 2019, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, obviamente contempla la sustitución, ¿verdad?, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales de conciliación y arbitraje ¿por quiénes? Por los tribunales laborales especiales, que es lo que les había comentado, la palabra se me olvida. Por los tribunales laborales especializados, tribunales laborales especializados, siempre se me olvida. Ok.
tribunales laborales especializados. Obviamente estos son dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales estatales. Este proceso, esto fue en el 2019, pero supuestamente iba a ser de poquito a poquito, ¿verdad? Este cambio se iba a hacer así de poquito en poquito. Obviamente una alumna el tetra pasado me dijo, no hombre maestra, con esto se va a evitar mucho colletaje, bla, 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 bla. Posiblemente sí, posiblemente no, pero de igual manera el fin último obviamente es siempre ayudar al trabajador, ¿verdad? Que esa es la función obviamente de estos centros de conciliación y arbitraje, que aún obviamente siguen operando en muchas entidades federativas. Aquí en Nuevo León, como les había yo comentado, siguen operando, ¿ok? Bueno, miren, los tribunales laborales, ¿verdad? Se puede decir que van a ser o serán los competentes para conocer de los conflictos laborales, obviamente que se susciten entre los trabajadores y los patrones, ¿verdad? Este nuevo modelo de justicia laboral contempla el procedimiento ordinario laboral que se va a integrar, se puede decir que por una etapa escrita y después por una etapa oral, que de forma obligatoria, salvo ciertas excepciones, prevé una etapa de conciliación prejudicial. Esto va a ser previo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o se puede decir que ante los centros de conciliación locales, según sea el caso, ¿verdad? Ok, esto viene siendo a la respuesta de lo que me comenta o le comenté al joven, ¿verdad? Entonces, estos procedimientos tendrán, de acuerdo con la ley, una duración de hasta 6 meses, ¿verdad? Esto es lo que se contempla para estos tribunales, para esta nueva ley que obviamente entró en vigor el 19 de mayo, sí, no, el 1 de mayo del 2019, ¿ok? Entonces, no sé si ahí tengan alguna duda y le contesté a ¿cómo se llama? Muchas gracias. Perfecto, muy bien, ok. Entonces, proseguimos. Ay, no baja. Sí, Toño, adelante. Hola, profesora, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Toño, claro que sí. Puedes presentar y porque se atoró, pero te escucho. No, sí me puede explicar el último título, de centro de conciliación. No le tiene bien esa parte, si nos puede volver a explicar. Clase de Derecho Laboral 2. Analicé el título 184B, ese no se me quedó muy claro. No, ese todavía no lo he leído, no lo voy a leer. Ok. No, ese no. Haz de cuenta que lo único que expliqué fue el cambio que hubo. Ahora sí le voy a poner. El cambio que hubo de los centros de conciliación y arbitraje a los tribunales especiales laborales, ¿verdad? Que hubo este cambio que hubo en la ley, que fue el 1 de mayo del 2019 y que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Acuérdense, cuando ya está publicado es que ya entra en vigor y ya entra en vigencia. Mientras no esté publicado, no. Pero el problema es que se está haciendo un paso, como que dice, se está haciendo cambios graduales, ¿verdad?
estos artículos aquí los dejo para que ustedes los estén estudiando, ustedes los vean y ustedes empiecen a checarlos. El artículo 684 pues está súper fácil, está entendible. Nos vamos al... Ok, profesor, gracias. Ok, aquí está en el C. Pues obviamente aquí son nada más como quien dice lo que debe contener una solicitud de conciliación. Son meros requisitos, o sea, eso también se los dejo a su consideración. Ustedes, por favor, quiero que ustedes lo chequen, lo vean ustedes. Esta es la página que 7. Es que miren cuántas páginas son 30. Aquí vemos lo que viene siendo el artículo 684E. Bueno, el D, fíjense bien, el C se brinca al D, perdónenme, déjenme ver el D, ¿dónde está el D? El D está acá abajo, una disculpa. Creo que el D, me faltó el D. No puse el D. No puse el 684D, chingüentes, perdónenme. Como quiera, maestra, ahí dice que tenemos que ver del A al E. Sí, exactamente. A ver, acá está el D. Estaba escondidito. Miren, acá está. Aquí está el D. Ok. El procedimiento legal, este es un principio legal de la justicia. ¿Qué debe de ser? Pues que obviamente debe de ser pronta, debe de ser expedita y especialmente ¿por qué? Porque obviamente se trata de un procedimiento donde de alguna forma, fíjese bien, de alguna forma se está ventilando la cuestión económica o de salario y por lo tanto pues va en detrimento ¿a quién? Al detrimento en el bolsillo del trabajador y de su familia, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí lo que se quiere es eso, premura, ¿verdad? Entonces, aquí dice que el procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no debe de excederse de ¿cuántos días? De 45 días naturales. ¿Por qué? Porque obviamente los estaba comentando eso, de que el que lleva el sustento a la familia es el trabajador, ¿verdad? Entonces son artículos que obviamente ahí, cuando son artículos que son nada más de carácter así, bueno, después aquí está el C, o sea, primero puse el D y después el C. Una disculpa, aquí son nada más lo que debe de contener la solicitud, ¿verdad? Nombre, CUR, el nombre de la persona, el domicilio. ¿La solicitud de quién? Obviamente de quien comparece y el que va al centro de conciliación. ¿Quién es? Pues obviamente el trabajador. Ahorita yo les quiero comentar, obviamente, paso a paso si quieren. Estos son los requisitos. Después, el procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes. Y aquí están las reglas. Y aquí están las características de los conciliadores. Obviamente, aquí el conciliador tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. A ver, espérense, fíjense bien. Ok, fíjense, aquí voy a hacer una pausa en esto y les voy a comentar. Hice así como que un resumen yo, súper chiquitito. Para este bloque. Antes de empezar con el capítulo 2, que son los conciliadores. Todo este bloque que siento que, bueno, a mi parecer es importante. Fíjese bien. Aquí para el procedimiento, más bien para el desarrollo del procedimiento ordinario, obviamente estamos hablando en materia laboral, la Ley Federal del Trabajo establece la forma y términos en que se va a llevar a cabo este procedimiento ordinario.
Y obviamente parte de muchas premisas, pero hay una premisa en general, una premisa muy importante, y empieza con lo que viene siendo la fase escrita y la fase oral, ¿verdad? Y en este caso, aquí, obviamente, aquí nada más el trabajador va y todavía no empieza a, se puede decir que un procedimiento, todavía estamos hablando de un procedimiento conciliatorio, ¿verdad? O sea, no estamos llegando a un juicio. Cuando es juicio y que no llegas a un acuerdo conciliatorio en los centros de conciliación y arbitraje, pues obviamente es laudo. Pero ya cuando ya no llegaste a un acuerdo conciliatorio con el patrón, entonces ahora sí ya te vas a los tribunales. Entonces ya agotaste todas las instancias, ¿verdad? Y obviamente aquí vamos a tocar los puntos en donde, bueno, se ven las características de los conciliadores y todo eso. Pero bueno, fíjese bien. Entonces, en el artículo D ya lo había explicado, ¿verdad? Que es un principio legal de justicia en que debe de ser pronta y expedita, porque por ese motivo son los 45 días en el D, aquí. En este, que es el C, pues son obviamente la solicitud que debe de contener cuando va el trabajador a un centro de conciliación o arbitraje, pues lo que debe de tener: nombre de la empresa donde trabajó o el sindicato, domicilio para notificar a la persona, si él conoce el nombre del patrón o el domicilio del patrón, objeto a la cita del contraparte, que en este caso pues él va a decir, ¿sabes qué? Pues me corrieron injustificadamente o me abusaron verbalmente de mí y me maltrataron, no sé, X. Obviamente por alguna razón va a ir esta persona al centro de conciliación y arbitraje. Ok. El D, pues ya lo vimos. El E dice: el procedimiento con conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes. Ok, fíjese bien, esta es la E. La parte 1, aquí se las dejo. Esta está muy entendible. Se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación local que corresponda. Eso está súper fácil, ¿verdad? Obviamente, aquí en Nuevo León creo que hay en Guadalupe, uno en Guadalupe y otro en... Pues no sé si y otro en Monterrey, pero no sé si los dos queden en Guadalupe. Sí se acuerdan de dónde están, ¿verdad? Los centros de conciliación podrán recibir las solicitudes de conciliación por comparecencia personal de los interesados por escrito debidamente firmado. ¿Ok? Llego y firmo. Esto es más que nada que, ¿por qué razón? Pues para que, por su conocimiento, pues existe un portal también donde se dan a conocer las notificaciones también y los acuerdos, pero por lo pronto esta persona va y recibe su escrito y ya después le van a dar un buzón electrónico ya más adelante en donde va a poder recibir notificaciones tanto el trabajador como el patrón. En la 3 está entendible. La 4 dice: al momento en que recibe la solicitud, la autoridad conciliadora señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes. Fíjese bien, aquí se va a efectuar dentro de los 15 días siguientes, pero ¿qué falta aquí? Que es algo muy importante. Pues el citatorio. El citatorio pues es una transcripción que admite obviamente el procedimiento, o se puede decir, pues sí, el procedimiento de instrucción girado hacia el patrón y en el cual va a ser objeto en el que él tenga conocimiento, ¿verdad? De que, pues obviamente un trabajador le está presentando una inconformidad de despido. A lo mejor el patrón ni sabe que lo despidieron, a lo mejor el patrón ni sabe, pero ahorita miren, ahorita todos los
las empresas tienen un despacho tienen sus oficinas de recursos humanos, y todas las oficinitas, cuando llevas la tinta y el colchoncito es porque a alguien van a correr. Checan sus huellas, tu firmita, pon aquí, y ya después te dicen, y firma acá, bueno, es que es tu renuncia. A lo mejor no es así, tan así, ¿verdad? A lo mejor sí le dicen, oye, ¿sabes qué? Te vamos a tener que correr porque ya has faltado 3 días, o te vamos a tener que correr porque ya le has faltado has tenido muchas faltas de respeto hacia tu jefe, hacia tu coordinador, hacia la secretaria, llegas borracho, llegas en mal estado, te comportas de manera soez, entonces ya son muchas, o robaste, o estás en el video hurtando, etcétera, etcétera. Él decide si firma o no, o pone las huellas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente va al centro de conciliación y arbitraje para ver de qué manera pues él consigue, no sé, cada circunstancia, cada cosa es diferente, ¿verdad? Aquí dice, al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado. No nada más a él, también al patrón, pero eso se ve más adelante. O sea, ¿por qué? Porque ahí va él recibir las notificaciones y enterarse de cómo va el proceso. Ok, si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato fecha y hora de la audiencia de conciliación. Esta es la parte, la 6. Obviamente aquí es cuando, ¿qué? Cuando el trabajador y el patrón comparecen de forma conjunta, ¿verdad? Aquí la autoridad va a llevar a cabo una audiencia en donde a lo mejor no se va a demorar mucho, va a dar un citatorio en el cual no va a durar ni 5, o sea, les va a dar una cita, ya llegaron, bueno, en 5 días, es el plazo máximo para llegar a un acuerdo. Incluso ahí mismo pueden llegar a un acuerdo en ese mismo momento. Dice, el trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Entendible. 8. Dice, si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliadora deberá requerirle para que se identifique con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. Obviamente esto está entendible. ¿Por qué? Porque pues si el patrón no va o la empresa es una persona moral y pues tiene que ir el representante legal de la empresa, pues a lo mejor el representante legal va a mandar a su apoderado o va a mandar a un representante. Ese representante pues obviamente tiene que acreditar su personalidad, ¿verdad? Eso también vamos a verlo más adelante, la acreditación de la personalidad. Ok, cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificado, se señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia. Bueno, fíjense bien, aquí como quiera dice, bueno, no pudieron ir ninguna de las partes, pero como quiera se va a dejar a salvo los derechos de ¿quién? Del trabajador. Aquí acuérdense, la Ley Federal del Trabajo es por y para los trabajadores. Ok, fíjense bien. Si la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, o sea, el trabajador, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Es decir, ¿sabes qué? Ya esperamos 5 días, volvimos a dejarle otro citatorio, volvimos ahí otra vez y otra vez y otra vez y no se aparece ese señor, pues entonces obviamente ya agotamos la etapa de conciliación y ahora sí nos vamos a juicio. Pero en el juicio, aunque ustedes no lo crean, aquí sí es muy importante encontrar al trabajador, al patrón, y dejarle así tal cual la constancia en donde está siendo notificado. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Maestra, una pregunta. En estos casos, por ejemplo,
se da la situación de conciliación y se van a juicio. En este caso, ¿quién está obligado como tal a entregar la notificación al patrón? ¿El propio empleado? A veces, ¿Y no. qué sucede si no los recibe, por ejemplo? Por lo general siempre es el gente de los tribunales los que llevan esa. En la conciliación y arbitraje sí va hasta el mismo trabajador lleva, porque acuérdate que es un proceso de conciliatorio. En un en el centro de conciliación y arbitraje, muchas veces hasta el trabajador lo puede llevar. Pero ya cuando es una ya te vas a juicio a un tribunal, es muy fácil. ¿Sabes qué? Estoy demandando a McDonald's. A lo mejor no conozco las oficinas de México de McDonald's, pero sí sé dónde trabajaba yo físicamente. Entonces, ahí, físicamente, al gerente de la empresa de McDonald's, yo le voy a llevar ese citatorio. O sea, Muchas gracias. ¿quién lo va a llevar? Pues obviamente el del tribunal. Pero ojo, aquí es muy importante, y eso lo vamos a ver también más adelante, que hay que hacerle caso a esos citatorios. ¿Por qué? Porque hay gente que ha perdido propiedades, casas y todo por no haber hecho caso a esos citatorios. Y gente que a lo mejor esos trabajadores no le hicieron nada. A lo mejor, oye, es que el trabajador nada más vino 5 días. Hay un caso muy conocido, muy sonado aquí en Nuevo León, de una persona allá de la Florida, en donde una persona le hizo algo y realmente no fue ni 2 días. Y a los 3 meses le llegó este citatorio, pero ya no conciliatorio, sino fue a través de los tribunales. O sea, se fueron a los tribunales a juicio. Y tampoco hizo caso. ¿Y qué sucede? El señor estaba en una casa de campaña fuera de su casa porque ya había perdido la casa. Entonces, gracias a que hicieron la televisora hizo un reportaje sobre eso. A raíz de eso saltaron un montón de gente que el mismo trabajador los tenía, pues que ya era su modus operandi del trabajador. ¿Sí me explico? Entonces, aquí sí es importante siempre hacer caso de los citatorios. Recuerden, muchas veces el patrón no es una persona moral, el patrón puede ser el vecino, el de enfrente, yo. O sea, si no checo esos citatorios, pues obviamente me puedo ver involucrado, obviamente mi patrimonio puede estar en peligro, ¿verdad? Bueno, aquí 10, en el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la autoridad conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia, dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el tribunal competente. Ok, dice aquí que el trabajador debe de acudir personalmente a la audiencia. 8, dice, si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. Recuerden, en esta etapa estamos en la etapa de conciliación, ¿ok? No hemos ido a juicio. Todavía no vamos a los tribunales. Aquí estamos todavía en la etapa de conciliación. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, que el patrón esté o el representante o no sé, el patrón esté de viaje por cuestiones de negocio, hospitalizada, etcétera, etcétera, no obstante estar debidamente notificado, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia. Y como siempre aquí se dejará a salvo, obviamente, se dejará, como quien dice, a salvo, obviamente, como quien dice, los derechos del trabajador, ¿verdad?
Dice, cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan, bueno, ya, ese ya. Si a la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, que en este caso el trabajador, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Aquí es donde ya, pues obviamente nos pasamos a los tribunales. Dice, en el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la autoridad conciliadora dará por terminar la instancia y emitirá constancia, dejando a salvo los derechos del solicitante de conciliación para promover, obviamente, juicio ante el tribunal competente. Entonces, ¿saben qué? Aquí no pudimos llegar a un acuerdo conciliatorio, entonces ahora sí ya nos vamos a los tribunales. Ok, dice, cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia completados por la ley en los que existe el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuye tales actos. ¿Por qué? Pues obviamente para qué hacerle pasar un mal momento, ¿verdad? Una vez que se celebre el convenio entre los centros de conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Ok, esta es la 14. Al celebrar el convenio, las autoridades conciliadoras entregarán copia certificada del mismo para cada una de las partes. Asimismo, también se les entregará copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. Aquí quiere decir que aquí sí ya llegaron a un convenio, ¿verdad? Entonces, obviamente, tienen que firmarlo las partes y también la firman tanto el secretario o el presidente de Centro de Conciliación y Arbitraje. Ok, nos vamos a los conciliadores. Aquí, obviamente, son características de los conciliadores, ¿verdad? Ok, aquí el artículo 684F. ¿Quién lo quiere leer? A ver cuántos estamos en la reunión. No se peleen. Yo lo leo, maestra. Gracias. 1. Emitir el citatorio a la audiencia de conciliación de conformidad con lo dispuesto a la ley. Ese está claro. Muy bien, ese está claro. El siguiente. 2. Aprobar o desestimar según el caso las causas de justificación para la inasistencia a la audiencia de conciliación con base en los elementos que se le aporten. También está claro. ¿Por qué no se fue en asistencia? Obviamente porque a lo mejor estuvo hospitalizado. ¿Sabes qué? Aquí está mi entrada, aquí está mi constancia de que en esta fecha yo no pude porque estuve hospitalizado, en esta fecha estuve de viaje, en esta fecha enterraron a mi mamá y me tuve que ir a Cancún no sé, X, ¿verdad? Es un decir. Adelante. 3. Comunicar a las partes el objeto, alcance y límites de la conciliación. Un paréntesis. Aquí se les va a explicar al trabajador sus derechos, pero aquí también se le va a explicar al patrón generalmente las obligaciones que tiene conforme a la ley. Adelante. 4. Exhortar a las partes para que presten fórmulas de arreglo. 5. Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar la forma más adecuada para formular propuestas de arreglo, sin que ello implique la imposición de acuerdos. 6. Redactar, revisar y sancionar los acuerdos o convenios a que lleguen las partes. ¿Sí? ¿Convenios? Sí, lleguen las partes. 7. Elaborar el acta en la que se certificará la celebración de audiencias de conciliación y dar fe en su caso de la entrega al trabajador de las cantidades o prestaciones convenidas. Perfecto. 8.
Expedir las actas de las audiencias de conciliación a su cargo. Autorizar los convenios a que lleguen las partes y las constancias de no conciliación en aquellos casos que esta no fuese posible. Muy bien. 9. Cuidar y verificar que los acuerdos a que lleguen las partes no se vulneren los derechos de los trabajadores. 10. Vigilar que los procesos de conciliación en que intervenga no se afecten derechos de terceros y disposiciones de orden público. Y nada más me parece pero ya no me parece lo demás. Y las demás que establezca la presente ley y demás normativas y aplicables. Ok. Sí, eso sí. Perfecto, muy bien, muy bien. Ok. Entonces, aquí el G, para desempeñar el cargo de conciliador se deben cubrir los siguientes requisitos. Estos requisitos son los básicos, los normales: gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener preferentemente experiencia de por lo menos 3 años en el área del derecho del trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del centro de conciliación que corresponda. Contar con un título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del centro. Es decir, ¿sabes qué? Es licenciado en Derecho, licenciado en Psicología a lo mejor, o no sé, algo, una carrera que obviamente empatice con también con el trabajador, ¿verdad? No vas a poner a alguien ahí a atender y resulta que es médico. Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, esas personas deben de tener estudios, algún certificado en donde obviamente ellos están constantemente capacitándose, ¿verdad? También en cuestiones de recursos humanos, no sé, de perspectiva de género. Pues aquí está abajo también. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto. Es decir, que no sea alguien, ¿sabes qué? Voy a meter a esta persona porque resulta que es mi primo. No. Oye, ¿sabes qué? Aquí hay una lista de candidatos que llevan a lo mejor preferencia, ¿verdad? No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. ¿Qué sucede aquí? Resulta que quiero estar en este servicio, pero hace un año estuve involucrado en un robo y estuve en la cárcel, o hace 3 meses. Pues no cumplo con ese perfil porque robé dinero, o estuve en la cárcel, etcétera, etcétera. O soy deudor alimenticio y resulta que estoy huyendo, no sé. Ok, nos vamos a la H, dice: los conciliadores en el desempeño de sus atribuciones tendrán las siguientes obligaciones especiales. Dice: salvaguardar los derechos irrenunciables del trabajador. Fíjense bien, irrenunciables, ¿ok? Siempre salvaguardar los derechos del trabajador. Observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, formación, honestidad y confidencialidad. Tratar con la debida equidad y respeto a los interesados, procurando que todas las conciliaciones que se realicen concluyan en arreglos satisfactorios para que los mismos, respecto a los derechos satisfactorios para los mismos, respetando, los derechos de las partes, es decir, tanto del trabajador como del patrón. Cumplir con programas de capacitación y actualización para la renovación de la certificación. ¿De quién? Del conciliador, obviamente. Abstenerse de fungir como testigo, representante jurídico o abogado de los asuntos relativos a los mecanismos alternativos en los que participen posteriormente en juicio. Es decir, yo no puedo llamar al secretario que me atendió en el Centro de Conciliación y Arbitraje como testigo y decirle: oye, quiero que seas testigo en el juicio en donde viste cómo me golpeó mi patrón. No, él no puede, aunque haya visto cómo lo ninguneó, cómo lo trató mal o lo golpeó el patrón, no sé, X. Él no puede fungir como testigo.
ser proactivo para lograr la conciliación entre las partes. ¿Qué sucede? Por proactivo, o sea, dar fórmulas en el cual lleguen obviamente a una conciliación. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como el trabajo digno y decente. Ok. Aquí nos vamos al I y dice, los instrumentos con los que las partes acrediten la personalidad e identidad con que comparece a la audiencia para efecto de conservar una copia en el expediente respectivo. Obviamente, si te vas a identificar o acreditar la personalidad como Juan Pérez, pues obviamente tienes que llevar tu INE, ¿verdad? O si te vas a representar como el representante legal o apoderado de la persona moral, pues obviamente llevar un poder notariado, ¿verdad? En el cual obviamente vas a dejar el original y te llevas una copia, no sé, X. Dice, todo lo que se asiente en las actuaciones del procedimiento de conciliación y en su caso los convenios a los que lleguen las partes. Este artículo, ¿cómo se llama? ¿Sigue siendo el I? Déjame ver cómo se llama, permíteme. Es el 684I, ¿verdad? Pues estamos hablando de los conciliadores. Ok. El conciliador tendrá fe pública ¿y para qué? Y estos son ¿para qué? Esos son los... Fe pública ¿para qué? Y estos son los requisitos. Para los instrumentos en los que las partes acrediten la personalidad, todos los que asistan a las actuaciones del procedimiento de conciliación y en su caso de los convenios a los que lleguen las partes, las copias de los convenios que ante su presencia se celebren. O sea, estos son, se puede decir, ahí me faltó una palabra, por así decirlo, y se puede decir que estas son lo que me faltó poner ahí es el conciliador tendrá fe pública para la certificación de, y estos son la certificación de todos estos puntos, ¿ok? Ok, nos vamos a lo que viene siendo la J. Dice, los conciliadores y el personal de las autoridades conciliadoras no podrán ser llamados o comparecer como testigos en los procedimientos ante los tribunales. Bueno, fíjese bien, aquí lo volvieron a dejar claro. Pusieron un artículo, ya lo habían puesto más atrás, ¿verdad? En un inciso atrás, ¿verdad? Pero aquí ya lo pusieron como artículo. ¿Esto por qué? ¿Por qué razón? Para dejarlo súper claro, para que ninguna laguna quede ninguna duda sobre eso. Aquí la jurisprudencia estuvo, pues obviamente bien aplicada, ¿verdad? No pueden ser testigos, está súper claro, ¿verdad? Ahora vamos a los principios procesales. Aquí en cuanto a cuestiones de principios procesales, ¿qué sucede? No llegamos a un acuerdo. Resulta que obviamente, pues no llegamos a un acuerdo conciliatorio. Entonces, pues obviamente, pues nos vamos a tener que ir a los tribunales, ¿verdad? Permítame tantito. Y nos vamos a lo que viene siendo el artículo 685, principios procesales. 685, ¿hasta qué artículo es? 697. Ok. Bueno, de los principios procesales es hasta el 688. Sí, es correcto. Fíjese bien, el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía. Esto es de la parte, déjame tantito.
Ok. Economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Dice, los tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citados. El juez debe atender el principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Asimismo, se privilegiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Esto viene siendo la 685, ¿verdad? Permítame tantito, déjeme checar algo. Bueno, más que nada aquí lo que se puede decir que se tiene que llevar a cabo obviamente un proceso rápido y no ser obviamente oneroso, no ser tardado, por eso la celeridad, la veracidad, la concertación y la economía, ¿ok? Entonces aquí esto está muy fácil y muy claro. Dice, las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. En consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal, quien deba ser licenciado en Derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Cuando el tribunal advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que designe a otro, contando con 3 días naturales para hacerlo. Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador competente o de la Defensa Pública que asuma su representación jurídica. ¿Por qué habla de aquí de beneficiarios? Porque puede ser que en este caso, supongamos, el trabajador murió en una plataforma y que el patrón pues no quiere hacerse responsable de la muerte del trabajador porque estaba trabajando en horas en su jornada laboral, en su jornada laboral. Y no ha pasado plataformas, ha pasado también aquí cuando fundidora. Si se acuerdan en el 80 y tantos cuando una caldera de no sé cuántos, de 40,000 litros se cayó y mató y se hizo a no sé cuántos trabajadores, o sea, ok. Artículo 685, tercero, dice, quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a, ok, aquí seguimos, con cuestiones de conciliación, ok. Todavía no pasamos a lo que viene siendo la etapa procesal en los tribunales. Y se quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a discriminación en el empleo, ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual, designación de beneficiarios por muerte, prestación de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, vida, guardería y prestaciones en especies y accidente de trabajo. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con la libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, trata laboral, así como trabajo forzado y obligatorio y trabajo infantil. A mí sí me tocó lo de una trata laboral en donde había una muchacha de aspecto indígena, en donde estaba trabajando ahí, trabajaba en 2 casas, en la casa de al lado, es la casa de la señora y en la casa de la hija. Y la muchacha era de aspecto, obviamente, claramente, pues con esos rasgos, y obviamente y no hablaba bien, o sea, el español. Obviamente había un abuso ahí total,
y aparte tenían un negocito de tacos y la ponían a trabajar ahí, justamente ahí al lado. O sea, era algo... y así estuvo la muchachita 10 años. O sea, 10 años de su vida trabajando. Entonces, realmente sí hay trata, nada más que pues no se ve así a simple vista, ¿verdad? Ok, dice, la disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos de ley y la impugnación de los estatutos de los sindicatos o modificación. Ok, 686 dice, el proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para procesales se sustanciarán y decidirán en los términos señalados de la presente ley. Ok, fíjense bien, ¿esto qué significa? Significa que por algún motivo, si existiera un pequeño error, una omisión, una minucia, por así decirlo, en la cual haya una cosa que tenga que cambiarse, se puede cambiar en ese preciso momento, ¿verdad? Se puede hacer una corrección en ese momento. Es decir, cuando falta un error mínimo, por ejemplo, resulta que la trabajadora se llama María Guadalupe, pero le pusieron Ma Guadalupe. Entonces, pues el patrón dice, no, pues no es mi trabajadora se llama María Guadalupe, ahí dice Ma, o sea, no viene el nombre completo. Son cosas así minúsculas, por así decirlo, ¿ok? Ok, 687 dice, en las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones no se exigirá forma determinada, pero las partes deberán precisar los puntos petitorios. Aquí sí es muy importante ser claros. Es decir, el trabajador, en este caso, bueno, el abogado debe de decirle al trabajador, a ver, vamos a estar claros en cuanto a la cuestión económica y lo que tú quieres pedir. ¿Qué quieres? Que te inserten otra vez en el trabajo, o que te... O la cuestión económica, o sea, que te liquiden. Y hay que ser claros en cuanto a la cantidad. Es decir, tampoco, no sé la palabra, que sea una cosa exorbitante, ¿verdad? Que sea algo conforme a la ley. Dice, las autoridades administrativas están obligadas en la esfera de sus respectivas competencias a auxiliar a los tribunales. Si se negaren a ello, serán responsables en los términos de la ley, de las leyes aplicables al caso. Ok, aquí vamos a ver lo de la capacidad, personalidad y legitimación. Ok, fíjense bien. Son partes en el proceso del trabajo quienes, las personas físicas o morales, que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones. Entonces, cuando te digan quiénes forman parte del proceso del trabajo, pues puede ser cualquier persona física o cualquier persona moral que acredite su interés jurídico en el proceso. ¿Ok? Artículo 690 dice, las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto podrán intervenir en él comprobando su interés jurídico en el mismo o ser llamados a juicios por el tribunal. Es decir, una persona que esté afectada en una resolución, que puede ser, como que les viene a la mente. Dice, los terceros interesados en un juicio podrán comparecer a ser llamados a este hasta antes de la celebración de la audiencia preliminar en el caso de procedimiento individual ordinario y de juicios en los demás casos. Aquí fíjese bien, aquí ya estamos en los tribunales. Fíjese, aquí ya no estamos en el proceso conciliatorio, aquí ya estamos en un tribunal. Ya no llegamos a la cuestión conciliatoria y estamos en un tribunal. El tribunal, sin suspensión del procedimiento, dictará un acuerdo respectivo a fin de que se corra traslado al tercero interesado con los escritos de demanda y su contestación para que dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que sea notificada sea notificado personalmente, presente el escrito en el que se manifieste de que a su derecho convenga
Dice, y en dicho escrito, además de acreditar su personalidad, deberá ofrecer las pruebas que a su interés correspondan. ¿Ustedes a qué creen que se debe este artículo? Entendería como la presentación de pruebas, ¿no? Una duda ahí en relación, ¿quién es el tercero interesado? A eso me refiero. ¿Qué piensas que es el tercer interesado? No sé si es el empleado o los afectados dentro del propio proceso. Exacto, un afectado en el proceso es este. Supongamos yo soy el patrón y resulta que mi empresa es una bloquera, ¿verdad? Y tú eres mi trabajador y tú me estás demandando. Resulta que tú ya me demandaste y yo perdí el juicio. Y resulta que yo doy en garantía una máquina que hace blogs. Una máquina italiana que hace blogs preciosa, divina. Hace más de 1000 blogs en no sé en cuántos minutos, ¿verdad? Y resulta que yo la doy como garantía a los 20 trabajadores a los que tengo que liquidar, porque pues ya no los quiero y resulta que perdí el juicio y yo doy como garantía el pago. Pero resulta que esa máquina no es mía. Esa máquina, máquina de hacer blogs no es mía. Resulta que es de un tercero. Es de una persona a la que yo le rento esa máquina, ¿verdad? Entonces, esa es la persona, ese es el tercero afectado, ¿verdad? El tercer interesado, pues, ¿por qué? Porque, oye, espérame, esa máquina, ¿por qué la estás dando en garantía? Si es mía. Entonces yo tengo que comprobar, ofrecer las pruebas de que esa máquina me pertenece. Aquí tengo la factura, aquí tengo, ¿verdad? A eso se refiere. Dice, los terceros interesados que comparezcan o sean llamados al procedimiento ordinario previsto en el capítulo 17, ok. Dice, los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna, pero en caso de no estar asesorados en juicio, el tribunal solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador para tal efecto, pero también del menor. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante cuando no lo tuvieran. Dice, lo previsto en el párrafo anterior se publicará también tratándose de presuntos beneficiarios de algún trabajador fallecido. Es decir, aquí también entran los beneficiarios. Es decir, el tribunal les va a poner un representante a estos beneficiarios para que obviamente los estén representando. Ok, aquí son características. Dice, las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Dice, tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas. Aquí son las reglas de las que les estaba yo hablando. Las reglas que, ¿para qué? Para obviamente acreditar la personalidad, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Ya es el último tirón. Si gusta, maestra. Muchas gracias. Dice, cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante el poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante 2 testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el tribunal. Los abogados patrones o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de estas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en Derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Solo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos. Para estas no podrán comparecer en la audiencia ni efectuar promoción alguna. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgado ante 2 testigos, previa comprobación de que quien le otorgue el poder está legalmente autorizado para ello. Y los representantes de los sindicatos
sindicatos, acreditarán su personalidad con la certificación que les extiende a la autoridad registradora correspondiente de haber quedado inscrita la directiva del sindicato. Okay. Bueno, aquí vemos, este artículo dice, los tribunales podrán tener por acreditar la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos federaciones o confederaciones sin sujetarse a las reglas del anterior artículo o del artículo anterior, siempre que los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa la parte interesada. ¿Sí se dan cuenta de la gran diferencia? Al patrón sí le exigen, pero al trabajador no es necesario acreditar la personalidad de tu representante. ¿Sí se dieron cuenta? Del trabajador o sindicato, etcétera, etcétera. Los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales podrán otorgar poder mediante simple comparecencia. Dice, previa identificación ante los tribunales del lugar de su residencia para que los representantes ante cualquier autoridad del trabajo, dice, la personalidad se acreditará con la copia certificada que se expida de la misma. Otra, 695. Los representantes o apoderados podrán acreditar su personalidad conforme a los lineamientos anteriores en cada uno de los juicios en los que comparezcan, exhibiendo copia simple fotostática para su cotejo con el documento original o certificado por autoridad, el cual les será devuelto de inmediato, quedando en autos la copia debidamente certificada. ¿Qué son autos? Pues son los papeles que se está llevando en el juicio. ¿Ok? Todos los autos que son, todos los papelitos, hasta un recibo, es un auto. Todo. El expediente. El expediente. Okay. ¿Y ahí en ese caso hay un límite de pruebas o en cuanto a la integración del expediente? Pues mira, todo depende a quién esté demandando. Mexicana de Evasión se demoró 6 años en poder liquidar a sus trabajadores, a todos sus trabajadores. ¿Cuán grande crees que haya sido ese expediente? Ok, artículo 696. El poder que otorgue el trabajador para ser representado en juicio se entenderá conferido para demandar todas sus prestaciones principales y asesorías que corresponda, aunque no se exprese en el mismo. ¿Qué artículo es? 696. Ok, bueno, el poder que se le otorga es para pleitos, ¿verdad? Cobranzas y adicionalmente, pues obviamente se le va a otorgar una cláusula en donde obviamente va a ser su representante laboral, ¿verdad? Así de simple. Ok, siempre que 2 o más personas ejerciten la misma acción o pongan la misma excepción en un mismo juicio, deben litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan intereses opuestos. En este caso es cuando es una demanda, se puede decir que una demanda colectiva, como lo que les comenté ahorita de la empresa esa que acabo de comentar, la Mexicana de Evasión, o a lo mejor, no sé, pues sí supe de una taquería en San Nicolás, también, en donde los trabajadores estaban que no les habían pagado, no sé qué pasó, y fueron como, no sé, entre 8 y 10 trabajadores en esa taquería y obviamente hubo como tenían obviamente, una acción común hacia una misma persona, que en este caso viene siendo esa misma taquería, pues obviamente, muy seguramente tuvieron una representación común. A eso se refiere esto, ¿verdad? Ok, jóvenes, esto es todo de mi parte. Déjenme, voy a dejar de compartir. No sé si tengan alguna duda. Lo que les quiero comentar es esto. Sí, Daniel, adelante. Bueno, buenas noches, profe. Es una pregunta tanto personal como escolar. Yo tengo compromiso casualmente los lunes por las noches. Mi pregunta es, ¿la duración de su clase es de 60 o 90 minutos?
Lo digo con respeto para saber si yo tengo que hacer ajustes pues en mi calendario. Fíjate que solamente este único día se me excedí, porque resulta que nada más tenemos 4 clases para el examen parcial. Solamente hay 4 clases para el examen parcial, entonces ahorita sí me excedí y di con todo. ¿Por qué? Porque teníamos que... Sí, Toño, adelante. Adriana fue la primera. Buenas noches, maestra. Otra pregunta, también sacan para terminar la duda. ¿Las clases suyas van a estar grabadas? Sí, es correcto, las voy a grabar. Ok, las va a subir a la plataforma, Sí, ¿verdad? ahorita mismo las subo. Ok, gracias, maestra. Toño. Profe, me regreso a mi pregunta. A ver, Daniel. Yo no tengo tema porque sea de 1 hora, de 90 minutos. Nada más sí quisiera saber que en las siguientes 4 clases, pues yo tengo que cancelar mi compromiso. Yo estoy interesado en tomar su clase, pero reitero, Pero las voy a dejar grabadas, Daniel. No quites tu compromiso. Yo las voy a subir. Y si tienes alguna duda, no quiero que por mi clase, de hecho la clase es en línea. Haz de cuenta que yo la voy a subir sí, de hecho, tú no tengas ningún problema. Esos 90 minutos yo los tengo que invertir hoy lunes o en la semana, pero al final de cuentas quiero saber si para estas 4 siguientes clases, para el parcial, pues yo tengo que ajustar mi horario de 60 a 90 minutos. Esperemos que ahora sea de más de 1 hora. Solamente por esta única ocasión me excedí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. No, de nada, Daniel, pero igual, si tu compromiso es muy importante, tampoco quiero que te veas perjudicado. Realmente la plataforma la voy a subir y cualquier duda tú me mandas mensaje. Oiga, maestra, aclárame esta duda, este artículo no lo entiendo, o esta cosa, o así, no hay problema, o la tarea, no hay problema. Toño, ahora sí, adelante, Toño, perdón. Ahora pues, buenas noches. Buenas noches, Toño. Las clases van a ser los 2 lunes a las 8, las clases. Es correcto, Toño, los lunes a las 8. Esta semana, ¿habrá actividad esta semana? Ya subí la actividad, es una actividad SCORE, y ahí les va. Es muy importante que cuando empiecen con la actividad no retrocedan, siempre vayan para adelante y tómenle foto, porque si no se acuerdan de cuál es la respuesta, ya la tienen al menos ahí guardada en la foto o en la imagen, porque si se regresan lo saca. Ahora, la actividad SCORE, hay una pregunta que dice que a dónde tienen que ir los trabajadores cuando tienen alguna, y ahí dice que son a los tribunales, la respuesta correcta son los tribunales. Obviamente era pensando en que iba a entrar ya el cambio, ¿verdad? A lo que les había yo comentado, en donde ya los centros de conciliación y arbitraje y las juntas locales de conciliación y arbitraje iban a cambiar. Por eso la respuesta no era esa. Pusimos los tribunales laborales especiales, que en este caso ni siquiera eso, nada más le pusieron tribunales. Entonces, obviamente, pues no es correcta, pero ustedes van a elegir cuál, la de los tribunales, ¿ok? Ok, pues muchas gracias. Esa es la única pregunta que obviamente no es correcta, pero ¿por qué razón? Porque obviamente aquí en Nuevo León todavía no ha entrado esa y tampoco la ley todavía sigue marcando tal cual, como les dije yo, ahí en la vigencia, en la ley, aparece eso todavía, los centros de conciliación y arbitraje, ¿ok? Adriana, ya te contesté, ¿verdad, Adriana? Ya, Adriana, ya. Gemima, sí, adelante, Gemima. Sí, maestra, buenas noches. Mi duda es, ¿vamos a seguir en este horario porque tenemos esta clase y la de física? En mi caso, no sé si a los demás les haya tocado, que es el mismo horario. Y ahorita le estuvimos preguntando también al profe y me dice que él ya había elegido ese horario. Sí, yo también. De hecho, cuando yo elegí en el Drive, mira, el TET antepasado, yo tenía mi horario a las 8 y me dijeron, ¿lo puede cambiar? Y le dije, oiga, ¿quién fue? Yo cuando entré no había nadie firmado, pero como quiera me cambié. No dije nada. Dije, está bien, me cambio. En el tetra antepasado. Tetra pasado, lo mismo. Fui la primera en firmarme en el Drive y lo mismo.
y lo cambié. Esta vez, sí, maestra, esta fue vez lo mismo. esta vez, ¿qué sucede? Fui la misma, no tomé foto de que soy de que sí estoy en el drive, sí me explico, que fui la primera, igual se firmaron. Entonces, es más que nada falta de educación, porque se les hace muy fácil, la señora se lo va a cambiar, no pasa nada, es bien buena, lo va a cambiar, entonces no lo voy a cambiar. Así me voy a quedar y lo voy a subir al drive. No pueden entrar, no pasa nada. Lo subo a la plataforma. O sea, de hecho, la verdad es que el derecho, esta materia está bien bonita, es bien noble, no hay muchas broncas. Créanme, no está difícil. Esperemos que ahora sí el examen sea un poquito más accesible y que nos permitan hacer cambios. Pero todo está bien, Gemima. Yo creo que si tú sientes que a ti te suena más ir a la otra materia, tú ve con toda confianza, no hay ningún problema, yo no me voy a sentir ofendida, al contrario, yo creo que esta materia, no hombre, la pasas porque la pasas. Sí, maestra, muchas gracias. Sí, para mí son importantes todas las clases, nada más que como el profe también dijo lo mismo, que él había elegido primero el horario y luego después, pasado, lo habían hecho cambiar todo y que los alumnos se habían enojado. O sea, mi pregunta es, ¿pueden modificar o vamos a seguir en el... Yo me moví, hace cuenta que yo me moví a las 9 de la noche, el tetra pasado, yo no sé quién le haya tocado antes, porque ahorita ya no tengo materias. Haz de cuenta que yo tenía 13 materias, ahorita nada más tengo 6. A lo mejor no me tocó con él. Pero yo, mi horario era, el tetra pasado de 9 y terminaba casi bien tarde, a las 10:30. Por eso dije que esta vez no me iba a mover, siempre me he movido. A lo mejor le tocó que se moviera por otro maestro, pero no necesariamente yo, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor era otra materia, pero créeme, haz de cuenta que fui la primera en el clase en entrar y me firmé, no vi a nadie, dije, son las 8, es 8, perfecto. Lo hice precisamente con esa intención, para no dañar a ningún maestro. Seguramente le pasó lo mismo, pero no sé qué pasó. O no me vio, o no me vio. Sí, mi otra es... Porque yo le he pedido al maestro, al coordinador, oiga, sé que quién fue el primero en entrar al drive. Y me dijo, fue usted. Oiga, voy a dejar de grabar porque para no quemar a nadie. Permítame tantito, permítame.